anunciábamos antes de la tanda, vamos a hablar con Alfredo Guerra, director de esta película documental. Vamos a encasillarla de esa forma, pero bueno, capaz que tiene otros rótulos, que busca a través de notas, entrevistas a diferentes actores que orbitan el mundo de la arquitectura, de la ciudad, de la construcción. Bueno, invita a reflexionar sobre la conservación del patrimonio, sobre cómo una ciudad puede convertirse en un museo o puede ser una ciudad viva, conservando sus cosas antiguas. Es algo en lo cual Alfredo viene trabajando hace ya mucho tiempo, particularmente desde el proyecto Guerra Intendente, ¿no? Que lo tenemos a Alfredo cada 5 años, entrevistado en paralelo con los candidatos, él, ¿no?, pulsando sobre el tema del patrimonio desde esas ideas un tanto alocadas, por decir un término muy de modé, pero sí que invitan digamos, a volar un poquito y a hacer funcionar la imaginación. Alfredo Guerra, bienvenido, ¿cómo andamos? Muy bien, te decía tan contento como cansado porque la verdad que nos están dando una viaba de respuesta, ¿no? Que es la cosa más linda que puede pasar cuando haces algo a nivel de la cultura. Que la gente vaya a ver lo que hiciste y que tenga una devolución para todo el trabajo realizado. Así que mis previsiones más halagüeñas no se acercaban ni un poco. Uno es uruguayo, ¿no? Tiende a pensar que... ¿Quién carajo va a ir a ver una película sobre el patrimonio de Montevideo? Y exactamente. Y resultó que cuando empezamos a hacer la peli, ¿viste? Nos dimos cuenta de que el tema del patrimonio, que parecía el tema, en realidad escondía muchísimos otros temas. Escondía o ramificaba muchísimos otros temas. Porque estamos hablando de la ciudad. Y la ciudad, como bien decís, que es mi tema de trabajo desde que me acuerdo, desde que era un niño prácticamente, tiene eso, ¿viste? Tiene esa complejidad de innumerables actores, de innumerables problemas, de innumerables puntos de vista también. Entonces cuando arrancamos con lo del tema del patrimonio, hicimos una serie de preguntas, o 2 preguntas básicas a una serie de personas que trabajan con las ciudades, el decano de arquitectura, el director nacional de patrimonio, en fin, varias personas, y le preguntábamos qué es el patrimonio por un lado y por qué cuesta tanto en Uruguay defenderlo. Esa era la premisa inicial para empezar esto. Y de las definiciones que me dieron de patrimonio, me quedé con una, que es una de Ramiro Rodríguez Barilari, colega, amigo, que trabajamos en proyectos desde hace mucho tiempo, y él me dijo, la palabra patrimonio aleja, la palabra patrimonio señala un monumento, algo inaccesible, un museo. En cambio, si hablamos de memoria, todo el mundo tiene memoria, todo el mundo tiene la memoria personal con la ciudad y después la sociedad tiene una memoria colectiva también. Y vos es que agarrarlo desde ese lugar, yo creo que es lo que está causando que la gente se vea reflejada también en la película, en algo que a priori parecía árido o parecía como para entendidos, pero no, porque la estamos llevando a la gente a confrontar su propia memoria, ¿viste? Porque acá tenés un documental que va al encuentro de actores relevantes de esta temática, pero yo creo que la carnada y la gente que sale seguramente le diga a otros, vos no sabes las imágenes de Montevideo que hay. Y viste, ¿no? viste que Montevideo no aparece en cine. No. Y uno se copa cuando ve a su ciudad en la pantalla, me parece, ¿no? A mí me ha pasado de ver películas porque mencionan a Uruguay en una frase. O porque aparece Montevideo, el mercado del puerto, no sé. Sí. Me ha pasado verme una película entera solo por eso. Y devolverle... Por eso que la película también es un homenaje a la ciudad, ¿no? En cierta forma es poner a la ciudad como personaje central y no como fondo de... como ocurre en muchas películas uruguayas, que la ciudad está. Ayer estuvo Salvador Esqueloto acá, uno de los candidatos a la intendencia. A mí me dijeron que yo venía en la serie de entrevistas a candidatos. Bueno, eso después lo podemos discutir. Capaz que te colás al último momento. Pero no sé si durante la entrevista o después recordamos el documental que hizo Mariano Arana, La salida de la dictadura, sobre patrimonio. Un documental mucho más artesanal, pero que un poco también iba sobre estos lugares que te preocupan a vos, ¿no? Sin duda. Ese documental que se llamaba ¿A quién le importa la ciudad? Y Una ciudad sin memoria, eran 2. Ojalá no le hubieran puesto Una ciudad sin memoria, pues es el mejor título que lo hubiera usado, ¿viste? Una ciudad sin memoria 2 le hubiera puesto. Sin duda me marcó mucho, yo lo vi en su momento, yo era un adolescente, y después tuve el gusto de ser alumno de las clases de historia de Mariano Arana en la Facultad de Arquitectura,
Y ese documental lo volví a ver en el proceso de armar esta película. Me causó mucha ternura, porque como vos dijiste, es una cuestión muy artesanal, es apenas unas fotos fijas con una música. Lo que ellos hacían después era tener un intercambio con la gente. Entonces hablaban de todo lo que estaba pasando en ese momento, que era el boom de la construcción de principios de los 80s. Y lo volví a ver y me di cuenta cuánto había hecho mella en mí esa prédica, ¿viste? Que lo tenía muy, muy introyectado y que, bueno, de alguna forma, no sé si hablar de una continuidad, pero sí de que sin duda eso formó parte de mi formación y de mi forma de ver la ciudad. Y curiosamente se dicen cosas, les recomiendo porque está en YouTube ese documental, que aplican a hoy. Aplican a hoy. Sí. Y también hace esa cuestión con el patrimonio como memoria, ¿viste? Claro, la palabra memoria parece bueno. Sí, y aparte a mí me hace reflexionar, por ejemplo, ¿no? Ahora que vivimos tanto, pero muchas veces la gente vive muchísimos años, pero los últimos pierde la memoria, empieza a prevalecer el Alzheimer y cosas por el estilo. Me pregunto si eso es una vida deseable, ¿no? Vivir sin memoria. Y aplica para las sociedades también. ¿Qué pasa cuando la sociedad va perdiendo el significado de las cosas que lo rodean, ¿no? Si pensamos en la ciudad como una escenografía, como el lugar donde transitan nuestras vidas. ¿Qué pasa si vos andás por esa ciudad y no tenés idea cuándo se hizo esa casa, ni representaba qué, ni qué son ciertos estilos, ni por qué si pasás un día y ya no están? Me parece que todo eso es lo que interpela la peli, ¿viste? Es como el tema de fondo, ¿no? Que sin quemar mucho, porque la idea es que la gente lo vea, ¿no? Sí. Pero sin hacer spoilers, como se dice. Como dicen los jóvenes. Claro, como dicen los jóvenes. Pero lo que subyace es ese debate, ¿no? Sobre hasta dónde se puede progresar y hacer cosas nuevas y hasta dónde hay que mantener, y el concepto de patrimonio y el de memoria. Porque, claro, lo de memoria también puede ser una foto, ¿no? Y que probablemente no joda a nadie. La foto de un edificio la pones en un álbum, es memoria, claro, haces un documental, un video. Bienes de uso, ¿no? Claro, exactamente, es un bien de uso, como decís vos. Y entonces el uso es recontrahumano. Las personas viven, ¿no? Hacen cosas memorables o no, y fallecen y seguimos adelante. ¿Qué pasa con los edificios? Porque uno piensa hasta dónde uno está manteniendo también con el concepto de patrimonio y el de memoria cosas que la gente podría perfectamente derribar y prescindir y hacer algo nuevo. ¿Y dónde está el límite? Creo que esa es la pregunta. Todo el mundo creo que en general dice, no quiero una ciudad museo, y nadie quiere tampoco una ciudad sin identidad. Nadie querría vivir en un shopping, en un mall gigantesco sin identidad. Bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De arribar a un cierto equilibrio. Que no digo que sea algo sencillo, ¿no? Pero parece lógico, parece de sentido común. Que vos puedas mantener el lazo con los que vinieron antes y además crear el patrimonio del futuro, porque eso es otra cosa interesante, ¿no? Del patrimonio. El patrimonio no refiere solo al pasado. Uno hace patrimonio hoy, uno va a ser el pasado de un futuro, yo qué sé. Y me parece que se puede amalgamar una cosa con la otra. Y si te hiciera el juego... No solo que se puede, sino que se debe. Que se debe porque vos si hicieras tabla rasa, te estarías amputando un pie porque digo, la cuestión de la vivienda no es solo para vivir, ¿no? Son muchas más cosas que significan, y más en los conjuntos. Entonces vos también te estás amputando una identidad. ¿Por qué Montevideo es Montevideo y no es otra ciudad? Bueno, entre otras cosas por la colección de arquitectura que tiene. Eso también, si no querés verlo desde un punto de vista sensible o emotivo, miremoslo desde un punto de vista económico, ¿no? La cantidad de ciudades en el mundo que obtienen mucho dinero para sus arcas del turismo patrimonial. Ni que hablar que Montevideo tiene mucho para hacer eso. La cuestión es si nos creemos que eso que tenemos vale también. Y la otra puntualización que me gustaría hacer es que el patrimonio yo no quiero que se asocie que todas las cosas patrimoniales van a terminar siendo un centro cultural o un museo, ¿viste? Yo quiero a la gente viviendo patrimonio. Quiero las radios en las casas patrimoniales, quiero las empresas, quiero... Eso lo explicita al final de la... Sí, sin duda, porque de otra forma es un patrimonio vacío. A mí no me interesa, digo. A mí no me interesa, patrimonio sin gente no me interesa, para nada. Y Montevideo está llena de barrios. Sus barrios están llenos de casas antiguas que la gente ni sabe lo que tiene, ni puede mantenerlas, ni tiene acceso a préstamos
para reconstruirlas. Entonces es como una microdistrucción que va ocurriendo, de cambio de aberturas, de forrar la fachada del 1900 con baldosa de baño. Muchas veces lo hacen con cariño, ¿no? Lo hacen como aplicándole una mejora a la casa, pero sin ninguna guía de ningún tipo para hacer las cosas de la manera que esa propiedad que llegó a nuestro presente desde el 1900, bueno, guarde una relación con los que la hicieron también. ¿En qué momento entendés que la ciudad dejó de, por lo menos de manera consistente, de generar patrimonio? La película tiene una progresión que es divina, de cómo empieza esa arquitectura colonial hasta que llega al presente. Una de las entrevistadas lo fija en el entorno de los años 70 como el último gran boom. Según tu mirada, ¿dónde se paró con eso y por qué? Sí, coincido. Ha habido una cierta... Si vos mirás la historia de Montevideo a través de sus estilos, por ejemplo, y quedan calles enteras todavía, así, cuadras, viste, que vos vas caminando y tenés una casa del 1890, otra de los 40, un edificio de los años 30. Y lo increíble es que el conjunto es equilibrado. Que cada una tiene su estilo, pero el conjunto es equilibrado. Es algo que había logrado hacer Montevideo y sus realizadores hasta, yo creo que los años 70. En los años 70, además de que hay un quiebre institucional, ocurren cosas en el mundo también. Ocurre una presión del capital mundial que en Uruguay determinó el boom de la construcción del principio de los 80 y la posterior, cuando se rompe la tablita, ¿no? Creo que ahí empezaron siempre la arquitectura fue un negocio también. Construir viviendas siempre fue un negocio. Pero creo que se construían justamente eso, viviendas, hogares. Ahora se construyen commodities. O, digamos, a partir de ese momento el concepto de construir casas se transformó más en cómo poner la plata de otra forma. O sea, hay un señalamiento a la arquitectura y a los arquitectos también como colectivo a la hora de pensarlo desde ese punto de vista. Que no le pasa solo a la arquitectura, ya que estamos hablando de cine, le pasa al cine también. Que hoy vas a ver una peli y no sabes bien quién es el arquitecto, el director, pero sí sabes quién es el estudio o la plataforma. Y de los edificios pasa lo mismo, sabes quién es la empresa constructora, pero el arquitecto que lo diseñó, capaz que es tan chiquito ahí, a menos que sea una mega estrella. Y en este caso, una de las paradojas que aparecen señaladas en la película, yo creo que nada es spoiler, porque en realidad lo que es más maravilloso es ver las imágenes de Montevideo, y que eso no las puedes contar. Entonces, pero es esa discusión a propósito de vos tenés incentivos fiscales, en definitiva, para generar cosas nuevas que implican destruir las viejas, y es como que están invertidos los incentivos, por lo menos desde ese punto de vista, ¿no? Exacto, están invertidos, están desequilibrados, de nuevo, vuelvo al tema del equilibrio, ¿no? Vos tenés todo para construir obra nueva, aún demoliendo, y después tenés una yo la llamo mezquina catalogación de los bienes históricos de Montevideo, que eso lo hace la Intendencia, y me parece que eso también está perimido, ¿viste? Hacer listas padrón a padrón, que la ciudad nunca termina de estar completamente relevada, que son siempre unos barrios, recién estamos terminando el del centro, ¿viste? Va como muy lento eso, cuando en realidad capaz que el concepto más contemporáneo sería el de atmósfera, el de barrio, el de estilo, el de arquitectos, el de firmas, entonces vos por un lado no tenés catalogado lo que existe, y por otro tenés mucha exención fiscal para los que quieran hacer obra nueva. Es difícil elegir otra cosa que no sea demoler y construir. No los culpo, digo. En un sentido no los culpo. ¿Sabes qué estamos haciendo? Al final de algunas funciones vamos, parte del equipo, y la gente nos pregunta. A la gente le encanta eso. La verdad, yo estoy copado, también voy y tengo que hacer un poco como hey, hola. Pero está bueno. Y el otro día una persona dijo, me queda claro que el villano de esta película es el capital. Y yo le dije que no, que lamentaba que pensara eso, ¿no? Porque es demasiado complejo el problema como para encontrar un solo culpable. Siempre digo, ojalá hubiera un culpable, ojalá hubiéramos descubierto. Vos necesitas capital para reflexionar. Porque también. vos necesitas capital para reflexionar, lo dice incluso uno de los entrevistados en la película, yo suscribo. Vos, no me parece que esa sea la conclusión. Pero el villano, dijiste villano, y estaba pensando en eso, porque se puede llegar a identificar. Hay mucha gente que digamos, comparte una misma sensibilidad en el documental.
Y hay una persona, una señora, que de una forma la podés poner en el lugar de villano, que es la señora Swirsky, ¿no? Que es la persona que viene del mundo de los promotores de construcción, ¿no? Representa a APCU, a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, correcto. Que tiene un discurso que incluso está muy alineado con lo que dice el resto, pero no deja de ser la persona que le pone el cartel a la obra patrimonial a demoler, la demuele y construye una torre ahí, ¿no? Está bueno que aparezca ella, porque todos en algún punto pueden entender que el villano es el constructor, ¿no? Que básicamente lo que quiere hacer es caja de zapatos para que la gente compre y después alquile. ¿Con qué impresión te quedaste de esa mirada? Mirá, hicimos algo así como, capaz que 35, 40 entrevistas a lo largo de todo el proceso de la peli. Algunas me quedaron más grabadas que otras y algunas fueron más jugosas que otras. Con Elena Swirsky fue una, porque realmente ella aportó un punto de vista que capaz que no siempre lo tenemos presente, y ella lo explica muy bien además. Ella dice, porque ocurre muchas veces, hablo de nosotros como varios grupos de la sociedad civil, que siempre estamos pendientes de, a ver, mirá, están demoliendo esto, denunciamos, llamamos a la prensa, no sé qué. Claro, muchas veces ocurre que vos llegás en el momento que ese emprendedor, bueno, compró la casa, obtuvo el permiso de demolición, ella lo explica así, tuvo el permiso de demolición, de construcción, hizo el proyecto, no sé qué, y caen unos loquitos y dicen, no, esto no se puede tirar, y ahí la intendencia tiene que, bueno, casi siempre, en realidad lauda hacia ellos, ¿no? Porque hicieron todo el trabajo previo. Porque hicieron todo el trabajo previo. En realidad no debería ser una cuestión de que nosotros somos sus enemigos. Ella llegó bastante como con un escudo hacia la entrevista. Después terminamos como chanchos, estuvo muy bueno. ¿Por qué? Porque ella pensaba que yo tenía de plano un prejuicio hacia lo que ellos hacían, cuando en realidad no es así. De nuevo, en absoluto. Si vos tenés unas condiciones, si yo fuera promotor de la construcción, a mí me dan esas condiciones, y bueno, tengo que ser, no sé, ¿viste? Santa Teresa de Jesús para... Está difícil. Sí, pero igual, de alguna forma, son críticos de lo que construyen, ¿no? Vos le pedirías a los promotores de construcción que hagan otro tipo de edificios, por ejemplo. ¿Sabés que escucho mucho y no me vas a escuchar a mí casi nunca hablar de la calidad de lo que se construye como, que todo es una porquería? Hay casos en los que lo que viene a sustituir lo que se demuele mejora lo que había. En muchos otros no. Muchos otros no, porque destruyen no solo una pieza, sino que destruyen el entorno entero. En cuanto a las calidades, yo más me referiría al tema de la proliferación del monoambiente, ¿no? No tanto a cómo están hechos los edificios, que, bueno, sí, de nuevo, ¿no? Si vos pensás en lo que era la sede de los bancos en los años 20, que estaban hechos como para representar la fuerza, la durabilidad y la confianza, son indestructibles. Hoy los bancos son de vidrio y de acero, digo. Con la arquitectura pasa lo mismo, hay una cuestión mucho más, no se piensa en que eso tiene que durar, porque tampoco la gente piensa que va a vivir ahí toda la vida, o sea, son muchas cosas que cambiaron. Pero no me referiría a que todo es una porquería, ¿viste? Pero que sin duda lo que ocurre muchas veces, en los casos más sonados, es que lo que se hace nuevo no le llega a los talones a lo que había. Vos contrapones espacio minúsculo versus espacio amplio, que es lo que te ofrecen las viejas casas. Por ejemplo, insisto en lo de los monoambientes, porque, a ver, nadie se puede plantear una vida, proyecto de vida demasiado a largo plazo, a largo plazo, en 30 metros cuadrados, no sé, hijos, pareja, mascota. Bueno, pero si no hubiera... Porque ahí hay un tema interesante que tiene que ver con la vida que le podés dar a un centro de la ciudad, ¿no? Que eso lo ves en otras ciudades del mundo también. Vos tenés casos donde, por ejemplo, no hay tanto desarrollo inmobiliario, y lo que vos ves es que hay centros históricos de las ciudades donde viven
4 millonarios que tienen ahí su mega casa, porque es una casa del siglo XIX, Eso está gigantesca, pasando, sí. ¿no? Y lo que se arma después es que expulsan a toda la gente del centro histórico de la ciudad, que se vuelve un lugar de turismo, viene gente, recorre. Gentrificación. Claro, la famosa gentrificación. Y bueno, la gente que va a seguir viviendo en un monoambiente porque no van a poder pagar otra cosa, vive en un monoambiente más lejos además, ¿no? Eso está ocurriendo en la mayoría de las ciudades europeas, en la mayoría de los centros europeos, y debería indicarnos que, bueno, hay alguien que ya recorrió ese camino, ojo, porque es verdad. porque es verdad. Y, claro, y la contracara es Pero que si nosotros- vos haces la famosa torre con los monoambientes, capaz matás un edificio muy lindo, pero lo que haces es que va a haber mucha gente viviendo en ese espacio. Bueno, no sé si viviendo también, porque los datos de Infocasas del año pasado hablan de que la mayoría de las cosas que se construyen no pasan a manos de las personas, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que está pasando, es verdad, de la gentrificación en los centros históricos de Europa, sobre todo, es que las personas no tienen acceso. Las personas, la gente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces tenés la ciudad restaurada, pero no tenés a la gente viviendo. Yo creo que se puede juntar una cosa con la otra. Y aparte nosotros estamos muy lejos de eso. Nosotros primero tenemos que arrancar a catalogar, restaurar, facilitar, hacer que la gente vaya a vivir ahí, incentivar a que la gente vaya a vivir ahí. Digo, la gente, los comercios, los servicios. Nos faltan un par de pasos para estar ahí, ¿no? Vos das incentivos desde las experiencias concretas, ¿no? Al final hablabas de, yo qué sé, cooperativas, ¿no? que tomaron lugares históricos, ¿no? El medio mundo es un caso paradigmático. También empresas que agarran grandes construcciones, en el caso de Musitelli. Se instalan ahí, claro. O sea, diferentes ejemplos, ¿no? Para diferentes necesidades, ¿no? Desde la necesidad habitacional a la empresarial o, digamos, o otras alternativas. Es decir, hay propuesta también en el documental, ¿no? Claro, no nos quedamos en la queja, ¿no? No me gustaría hacer eso. Y ponemos ejemplos de gente, pues hay empresas también, ¿no? Pero sobre todo gente que a pesar de todo, por una cuestión hasta de gusto, o una cuestión moral, o una cuestión de interés de hacer su parte, de aportar su parte, va y se instala en una de estas construcciones que tiene muchos años y bueno, y la trata de sacar adelante como puede. Le hacemos la pregunta en algún momento, y che, ¿tuvieron ayuda? ¿Algún fondo, alguna cosa del Estado? No, todos te dicen que no. Todos que dicen que no. Hay algunas experiencias pilotos, ha habido de parte de la Intendencia, incluso en algunos periodos, pero como que la experiencia piloto no termina de cuajar, ¿viste? Siempre queda como para un número de casos muy reducido y no se replica en el resto de la ciudad. Ayer en la entrevista con Esquelotos hablaba, no me recuerdo exactamente cómo era el término, pero algo así como comisiones de reciclaje, puede ser, o comisiones... Se llamaba, no me sale ahora el nombre. Pero básicamente... Montevideo Recicla, pero tenía un nombre. Eran experiencias de comisiones como que iban oficinas, por... ¿viste? Ahí va, Exacto. oficinas que iban y sí. se instalaban en determinados puntos y bueno, y trataban de revitalizar ese lugar en concreto. Sin duda. Lo que ocurre también es que de las cosas que habla la película no precisás haber estudiado, no precisás ser demasiado... Es algo que lo estás viendo en la ciudad todo el tiempo. Lo estás viendo, que está, sobre todo en algunos barrios, ¿no? En algunas zonas de la ciudad, estás viendo como que la ciudad está cambiando y que van desapareciendo cosas y surgen otras, más allá del juicio sobre lo que desaparece y lo que aparece. No me quiero meter en eso, quiero simplemente ver por dónde se engancha la gente. Y la gente, cuando va caminando, cuando levanta la vista y ve cómo ha cambiado, se debe preguntar todo esto. Y yo creo que por lo menos la película reúne a todas esas preguntas. No sé si las contesta, pero por lo menos las reúne y hace como que, bueno, mirá, no soy el único que estaba pensando estas cosas, ¿viste? Lo digo por mí, lo digo por mucha gente que después me dice, la verdad que yo siempre me pregunté. Hay un tema también que no lo dijimos, ¿no? De cómo la ciudad es un lugar de gran tensión, ¿no? De puja de intereses públicos, privados, capital, social. Y que en general nosotros tendemos a poner por sobre todo a la propiedad privada, acá en Uruguay, ¿no? Y que siempre pongo el ejemplo de democracias súper liberales en Europa, países súper ricos, donde eso que se dice tanto acá, que yo con mi casa hago lo que quiero y si quiero le pico todas las multas, eso no pasa. No lo haces en París eso. Y es Francia, digo, no es Cuba.
¿entendés a lo que me refiero? ¿Por qué? Porque hay una madurez en la sociedad también que nosotros no alcanzamos todavía. Que vale para las construcciones, vale para el tránsito, vale para muchas cosas. Hay como un estado de adolescencia en nuestra sociedad. Yo hago lo que quiero porque es mío, ¿viste? Es un poco también eso está jugando en todo esto. Una cuestión cultural que se junta con aquello de no creer, de desconocer lo que está construido y de no creerme que valga demasiado, ¿viste? El documental tiene muchas otras cosas. Una es tus experiencias en otras ciudades y bueno, definís que bueno, vamos a ver cómo está digamos, el estado de situación del patrimonio en estos lugares y tampoco es muy alentador, o sea, porque vas a escuchar ciudades muy bonitas o muy reconocidas o muy impactantes que sin embargo también tienen diferentes problemas. Algunos sobrepatrimonizaron y otros y así le fue. hipopatrimonizaron, que es Exacto. el caso de San Pablo, por ejemplo. Exacto. Bueno, increíble, ¿no? Me tocó a lo largo de mi vida vivir en 3 ciudades que a la hora de hacer este documental me sirvieron perfectos justamente porque, como para ubicar Uruguay, a Montevideo, ¿qué está pasando en Montevideo? Solo acá pasa esto. Es un fenómeno uruguayo y no. A ver, los que hayan ido a San Pablo, pero aún sin haber ido, saben que es la ciudad más grande de Sudamérica, que es un emporio, que es el motor del Brasil. Bueno, San Pablo es una ciudad que tiene más de 400 años. Y la verdad que es lo último que pensás cuando llegas a San Pablo, que estás en una ciudad de más de 400, parece más joven que Montevideo, que tiene 300. Y eso es porque hubo ese crecimiento extraordinario a partir de mitad del siglo XX, sin planificación de por medio. Pensaba en función de un artefacto que es el vehículo. El Y automóvil. todo pensado en base al auto, porque Brasil tenía industria automotriz. Entonces, toda la parte de infraestructura vino después que el problema estaba creado, no fue en paralelo. Bueno, y ahí tenés que el auto también causó la destrucción. Pensá solo por crear estacionamientos en el centro, la cantidad de terrenos baldíos que son parking a cielo abierto en San Pablo es increíble. Las autopistas que atraviesan la ciudad, que hoy están pensando cómo hacer para demoler, para quitarlas, ¿viste? Y bueno, entonces hay una dinámica demasiado rápida en San Pablo, también la dinámica de cómo la gente usa la ciudad, cómo la gente llega, pero está un tiempo y no se queda y se va. Entonces, ¿cómo haces para sentir pertenencia por un lugar en el que estás de paso? Bueno, todo eso da esa ciudad que está muy viva, pero que de patrimonio la verdad que no. Sí que tiene un patrimonio, me lo hacía notar una amiga brasileña el otro día, no dijiste nada del patrimonio de los años 50, sí, también tiene, obviamente, pero es difícil seguirle la historia a sus 400 años. Después vamos al otro extremo, que es Venecia, una ciudad que no demuele nada, que para hacer la reforma de tu baño va una comisión de notables y probablemente global. Sí, probablemente no te la deje hacer la reforma adentro de tu casa. Pero que eso ha causado también que la ciudad se vaya transformando ¿en qué? En un museo, o como dicen los venecianos, en un parco temático, que es eso el problema, que además hace que, como decías vos, Valmeli, que los que son los dueños, bueno, ¿qué le alquilo? ¿Una familia que va a vivir todos los meses? ¿O le alquilo a un gringo que viene un fin de semana y me deja lo que me paga una familia en un mes? Tenés el conflicto ahí en Barcelona que es muy interesante. Es muy parecido. Que también pasa un tema también con los negocios locales, que lo que dicen es, en un centro histórico de una de esas ciudades turísticas, ¿quién puede pagar un alquiler para un negocio? ¿Una cafetería local que tiene No una identidad o una Starbucks cadena. o una cadena? Bueno, te lo termina Mirá, pagando la cadena. Yo te voy a poner el ejemplo. Yo estaba viviendo en Venecia, entonces iba a un almacén que tenía más o menos cerca, ¿no? Todos los días, o día por medio, de mañana. Un día está cerrado. Entonces, averiguo dónde está. Cada vez tenía que caminar más lejos para encontrar un almacén. Y los almacenes se iban transformando en casas de máscara, que no me servían para nada, no me vendían nada útil. A mí no me vendían nada útil. Preciso. por lo menos. Nada, Claro. nada, Sí, máscara, sí. nada. Preciso comer, no preciso una máscara. comer ¿De dónde un está la sándwich de comida? We máscara. speak English, te decía. Y después, el otro caso que ponemos es el de Sofía, la capital de Bulgaria, que lo pusimos primero porque también vive ahí y segundo porque es como una Montevideo en Europa, ¿viste? Que siempre se dice, o se decía que Montevideo parecía una ciudad del este europeo, sobre todo la salida de la dictadura y eso.
Sofía es una ciudad con una población idéntica, una escala, es más concentrada, ¿viste? Pero más o menos una escala similar, y con unos niveles socioeconómicos también similares, lo que hace que, como en Montevideo, muchísima gente viva piensen como el correlato de Reducto, de Prado, de La Aguada, de La Comercial, pero de Sofía, con casas como del estilo que hay allá, pero igual, todo igual. Y se les caen los reboques, y el del primer piso pinta su balcón, y el del tercero pone una antena parabólica. Muy parecido. Entonces también me gustó ese ejemplo, como mirá, también hay lugares muy parecidos. Somos la Sofía de América. Somos la Sofía de América, o ellos son la Montevideo de Europa. Pero como también que en el resumen de esa visita decíamos, hay una fragilidad de la sociedad también. Ellos quedaron muy, muy, muy traumados con la experiencia del comunismo, así que cualquier cosa que empiece con comu no lo soportan. No tienen gastos comunes. Nada comunitario, digamos. Nada comunitario. No tienen gastos comunes. Vas a la casa de un amigo, el apartamento está increíble, pero tenés que atravesar una escalera con tacho de basura y todo pintarrajeado, porque gastos comunes no están dispuestos. Asamblea de copropietarios. Es curioso. Pero bueno, entonces en todos lados se cuecen habas. Lo que me olvidé de decir de Venecia es que ahí no se demuele, pero la presión del dinero está en el turismo, justamente. En las cadenas de comercios, en las cadenas de hoteles, en los, ¿cómo se llaman? Los cruceros, ¿no? Hay todo un problema con los cruceros. Ahora evitaron que pasara por uno de los canales, ¿viste? Pero una demencia eso. Pasaba el crucero y te tenía que poner botas de lluvia, o sea. Claro, te empapaba. Sí. Sí. Si eras un veneciano de a pie. Exacto. Bueno, Alfredo. Que son todos, ¿no? Sí, básicamente. O en góndola. La película está en. ¿Tenés claro en Mirá. dónde se puede ver ahora? Es la pregunta del millón. Por suerte ahora le aumentaron las salas. Ujú. ¿Sí? Está yendo bien. La pusieron en live de Tres Cruces, en live 21, Alfabeta. Está en Cinemateca, que creo que agota entradas desde que estrenó. En Sala B, la Nelly Goitiño. Me debo estar olvidando de algo, la productora me debe estar por matar. Movie. Viene bien, dice Mónica. Vengo bien, Sí, ¿no? viene bien. Está en Movie también, en Montevideo Shopping. Este viernes, si no me equivoco, estrena en Punta del Este, en Live Punta del Este, y también en San José. Así que divino, la verdad que es divino. Montevideo Inolvidable se llama la película. Gran realización, gran laburo. Bueno. Alfredo Guerra, su director. Gracias por estos minutos. Bueno, volveré en 5 años, ¿no? Porque acá. Bueno, pero como Guerra, ¿esto fue Guerra Intendente? Esto de Guerra Intendente es en cines este año, sí. Sí. Sí, no me da para hacer además. No, va, por Imagínate. favor. No, ni que hablar. Gracias, A ustedes. Abrazo. Es fácil desviarse.